tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí disfrutando de la vida, disfrutando del encuentro, también viviendo lo que es necesario vivir, como algunos fuegos que nos han cegado con su fuerza, como la vida y la obra de Eduardo Galeano, y que se han apagado físicamente, pero esos fuegos verdaderos continúan en el tiempo a través de sus obras, a través de la experiencia de escribir, al decir de Joan Manuel Serrat, lo profundo sencillamente. Y eso no es poco, porque él basó su poesía en la historia de los oprimidos y sobre todo de esta Latinoamérica. Se dice que el hombre sabio es aquel que no acumula. Cuanto más da, más gana. Cuanto más obra hace, más se beneficia. Y cuando es gobernante, cuando no se nota que está o que deja de estar, y cuando la gente cree entonces que el poder está en ellos, es realmente esa la transmisión de la verdadera sabiduría. Quiero simplemente hacer una pausa para presentarles a nuestro entrevistado de hoy. Bienvenido, Mujica. Esta vez a estudios. Tuvimos el placer de estar en la chacra y ahora acá. Encantado de estar acá y saludarte y en fin, discurrir un poco del mundo y sus aconteceres. Las venas abiertas de América Latina parecen que siguen abiertas. Se terminó la cumbre de las Américas sin una resolución. Sí, fue una cumbre de gestualidades que tienen su importancia porque en alguna medida rubrica algo que se venía dando y que empezó hace bastante tiempo. La gente no tiene por qué tener memoria, pero algo yo declaré cuando vine de aquel viaje, el último que hice a Estados Unidos y me vi con Obama. Uh-huh. Me daba cuenta por una serie de preguntas y de cuestiones que me plantearon de que habíamos entrado en otro proceso, ¿no? Me fui al tiempo a hablar con Raúl Castro, interesado por la salud de un americano que estaba preso ahí en ese momento. Y presentía de que había alguna negociación por atrás, evidente. Y bueno, me parece que llegó la hora de un reconocimiento de una realidad. Somos distintos, pensamos distinto, pero no podemos estar como el perro y el gato toda la vida. ¿Verdad? ¿Es una nueva hegemonía de Estados Unidos? No. Torpe de nosotros si no vemos lo que está pasando en el vasto escenario del mundo. Son actos preparatorios para tratar de contener a China. En la política global, la política exterior, de alianzas en el Pacífico, de esto, del otro, de acuerdos con Europa, tienen una gran finalidad, contener la competitividad china, geopolítica. Ahora, como nosotros estamos dentro de esa y tenemos nuestros propios problemas, es natural que nos preocupemos de lo nuestro. Pero mientras está nuestra escenita, buscando mercados y esto y el otro, hay una escena geopolítica más grande, de grandes potencias, porque China también se mueve, acaba de fundar su banco que se va a ocupar de esta región del mundo. Uh-huh. Ahora se está comentando que pondría una base en la Patagonia o algo por ahí. Es otro mundo. Sí. ¿Otra guerra fría? ¿Otro escenario? No. No creo que los chinos estén en son de guerra. Se toman todo el tiempo del mundo. Está bien, pero el capitalismo rampante en China y a su vez con esta disociación que lo hace único,
como el gobierno o, digamos, los que mandan, los que organizan la política es el Partido Comunista. Tendrán que negociar y cosas veremos, más cambios en el mundo seguramente. Pero es un mundo que encierra otras claves que se está gestando mientras se liquida otra etapa de la historia. Yo lo veo más como una cosa compleja. Un cambio epocal, como se le dice ahora, cambio de época. Porque entre las cosas que probablemente preocupen a muchos políticos importantes norteamericanos es que esta parte del mundo tiene una creciente dependencia, por lo menos de mercado, con China. ¿Quién va a comprar la zafra de soja de la Argentina más la de Brasil, que juntas son la cosecha más grande del mundo? Nadie puede renunciar a eso. Nosotros mismos no podríamos renunciar al comercio con la República Popular China hoy, con todo lo que tiene a favor y todo lo que tiene en contra, porque es complejo. Nos compra mucho, pero nos vende muy barato, es difícil competir, en fin, una cantidad de cosas. Ahora, ese es el mundo que nos toca vivir. Entonces, en todo análisis hay que considerar que nosotros somos una partecita del mundo, no el centro del mundo. Tenemos que ver cómo encaja nuestro pequeño drama, muy grande para nosotros, en el drama general de lo que está pasando. De cualquier manera, en este mundo, teniendo este escenario global al que pertenecemos, queramos o no, por mercado, por dependencia política, geopolítica, etcétera, hay una economía que se enlentece. Sin duda. Rusia, que también es un comprador importante nuestro. Anda con dificultades. Brasil, Argentina, otros dos mercados nuestros tienen sus dificultades. Sí, no hay duda. Y la salida es la que dijo Astori, Mujica, más yo no sé apertura, cuanto más presión, más apertura de la economía. Lo que tengo claro que no podemos tirar manteca al techo. Lo que tengo claro que lo dije enfáticamente cuando corregimos a la baja, pero no como mucha gente quería, el precio del combustible, y dijimos que el mundo había cambiado y que no le queríamos entregar al gobierno que venía una acumulación de problemas y que entonces había que mover los precios, pero no como nos demandaban. La política de prevención o de prudencia me parece que se impone hoy porque está muy errático el mundo. Tenemos que ver un poco más. Yo sé que la economía uruguaya igual va a crecer, pero no va a crecer al ritmo que veníamos creciendo. Y la región está muy afectada y inevitablemente el que la región esté afectada nos va a afectar. Por lo tanto, prudencia. Bueno, no es 2002, no es una crisis. Pero no es lo mismo crecer al 5 o al 6% que crecer al 3 o al 2,5%. No es lo mismo. Claro, cuanto más se crece, mejor se está, más aumenta el tono de la demanda. Y me parece muy lógico que la gente demande. Y tenemos todavía una parte de deuda social. Conviene no olvidarse de eso. Es cierto que el comentario, por lo menos que yo recogí de Tabaré Vázquez, del presidente Vázquez, que se encontró con la economía peor de lo que pensaba. No. ¿Se refiere al déficit fiscal? ¿Se refiere al proceso inflacionario? No, yo creo que se refiere a este cuadro de incertidumbre de política exterior, porque en lo otro no había ninguna clase de misterio, no se podía encontrar con algo que ya conocía. Salvo que me digan que el equipo económico maquillaba los números. Ahora, si maquillaban los números, se los maquilló al presidente también. Porque nosotros creímos en todos los números que nos dieron de buena fe. Entonces aquí no hay sorpresa, teníamos un déficit de 3 y pico. La explicación bastante prudente del déficit es el tono de la inversión que tuvieron las empresas públicas, que reconozco que fue muy agresivo en el gobierno nuestro.
Si se quiere que le dimos demasiado piola para que invirtieran, es cierto. Es cierto. Que capaz de la macroeconomía, capaz que se pasaron un poco, es cierto. Pero fue una decisión deliberada. ¿Por qué? En sus trazos más generales, más allá de detalles que puede haber particulares. Porque si defendemos las empresas públicas, tenemos que asumir actitudes en materia de inversión con lo que pensamos. No hay ninguna empresa pública o privada que resista la no inversión, porque las máquinas y las tecnologías envejecen. Y yo puedo decir que no estoy por la privatización, o que las quiero mantener públicas, pero si no le meto inversión, o no les permito meter inversión, inapelablemente van al déficit y al desastre. Porque así como envejecemos los hombres, envejecen las máquinas y los procesos productivos. La manera de rejuvenecer el capital productivo o el capital de servicio es aumentando la inversión. Nosotros lo cumplimos deliberadamente eso. Y es probable que algunos de los puntos de esos del déficit sean consecuencia de eso. Bueno, pero creo que eso a la larga favorece al país. Ahora viene el salario mínimo y la lucha por el mismo, Sí. Y luego las presiones inflacionarias. Uruguay resulta un país muy caro. Sí, es probable que sea un país caro. El dólar se está moviendo hacia arriba y eso lo está abaratando un poco en algunas cosas y encareciendo en otras. Pero es cierto, el Uruguay es un país de muchas garantías. Tú en Estados Unidos, si te da un ataque y no tienes un seguro, te atenderá una zanja. Pero estoy muy consciente de la cantidad de uruguayos que se enferman en Estados Unidos y vienen al Uruguay a curarse. ¿O no? O yo estoy inventando. ¿Y por qué no se curan allá? Porque los matan económicamente. Bueno. Hay países que, como Chile, que están discutiendo el problema de la enseñanza pública. Nosotros ya ni nos acordamos. El Uruguay es caro porque tiene una cantidad de cuestiones sociales, de servicios, de bienes públicos que la gente consume, que a veces no le damos valor, porque claro, nos da la impresión de que cayó del cielo. Alguien los paga, y entre las cosas que lo paga el costo de la producción. Si no hacemos eso, ¿por qué el Uruguay es el país más justo de América Latina? ¿En la distribución de la riqueza? Sí. Y estamos en el continente más injusto que hay arriba de la Tierra, ¿no? Bueno, esto tiene contracara, es caro, pero pasa esto. Con todos nuestros defectos, y yo no soy de los panegíristas, y tampoco vengo con el cuento que esto fue obra del gobierno que pasó o del gobierno del frente. No. El problema del Uruguay más equitativo es una característica histórica y ojalá que el Uruguay la mantenga a lo largo de su historia. Le pido una pausa. Antel Paravera en tu hogar presenta a Romeo Santos, el rey de la bachata, que llega por primera vez a Uruguay y tú podés estar por ahí. Con las compras que se realicen en la tienda de línea de Antel, se puede participar en el sorteo de entradas dobles para un show este próximo 20 de abril en el Gran Parque Central. Antel, avanzamos juntos. Déficit fiscal y presión inflacionaria, dos temas que tiene hoy la economía. Sí. Por otro lado, hay todo un planteo, ahora viene un paro general el 23 de abril, si lo mantiene el PIT-CNT, que tiene como banderas el salario mínimo y el TISA. Este tratado que se venía manejando desde el gobierno suyo
con mucho secretismo el decir del diputado Andrade. ¿Es así? ¿El TISA...? No, nosotros no manejábamos ningún secretismo, de ningún tratado ni nada por el estilo. Nosotros decidimos ser observadores en donde se plantearan cuestiones de integración. Y éramos observadores en el ALBA y en el Acuerdo del Pacífico. Lo del TISA, si era secreto, si algún funcionario estaba conversando de eso, el presidente no tenía ni idea. Al primero que le hicieron secreto fue a mí. Creo que hay una carta del hoy Almagro, presidente es de la OEA, ¿no? Presidente es el cargo, sí. Que rubrica que la participación de Uruguay, pero no dice en qué términos, por lo menos yo no leí en qué términos. Sí, si era de observador o de participar en las negociaciones. No. La gente no sabe mucho qué es el TISA, no, pero es como un tratado de libre comercio, pero de los servicios, ¿no? Nosotros lo que teníamos una decisión política de carácter fundamental de estar en todos los lugares que se hablara de integración, de acuerdos, de eso. Uruguay abierto al mundo, esto que dice... No, estar como no significa ser. Ajá. Estar es para estar informado de lo que pasa. No estar ausente. Y después sacar conclusiones. Es decir, estar en ver cómo viene el ruido. Lo cual, estar no quiere decir integrar. Ajá. Pero significa tratar de enterarse. Porque si no, no hay manera de poder discernir. Y ver quiénes están y cómo están y cuáles son las propuestas. Ahora, en esas condiciones sí. Pero esto de Uruguay y Paraguay solo del Mercosur, ¿no? Pero es distinto. Paraguay no está en el Mercosur. Paraguay está en el Ahora Mercosur. está integrado, ¿no? Sí. Paraguay va a ser presidente dentro de un poquito. Claro. Sí. Pero también cuestiona también el Mercosur, el TISA cuestiona la integración del Mercosur. Pero el TISA significa esta discusión, según tengo someramente entendido. Cada país dice lo que quiere defender y lo que en el terreno sobre el cual está dispuesto a negociar y cuál es lo que no está dispuesto a negociar. Claro, ¿qué sectores de la producción nacional van a ser protegidos? Y cuáles no. En esas condiciones, no veo que haya tanto... Hay otro campo en los servicios. Ahí es donde la cosa puede estar complicada. Pero prefiero saber qué piensa el gobierno que está en curso, ver con claridad y ver qué es lo que nos proponen de afuera. No, no es cuestión ni decir que sí, ni decir que no al grito. ¿Se ha reunido con Vázquez por estas cosas? No, de esto no, ni por asomo, estoy en otra. Ayer se cruzaron en el Parlamento. No se cruzó. Cuando yo fui, ya se había ido Vázquez. Ya se había ido. La que se cruzó fue Lucía, que fue antes que yo. Pero yo estuve con Serrat, eso sí. Sí. Estaba contando una anécdota ahí a Serrat. Sí. Que lo tenía Galeano como protagonista, me imagino. Sí, hablábamos de cosas. Pero bueno, de todas maneras, no me quita el sueño. Ni el paro, ni el TISA, ni... No, el paro me preocupa. No pienso que los compañeros del PCNT estén haciendo gimnasia sindical. Y me parece muy sana la preocupación del salario mínimo. Y si no hay para repartir, lo poco que tengamos, me parece bien que se lo demos a los más sumergidos, ¿verdad? Que nos acordemos más del fondo y que los otros esperemos. ¿Con el Fondes pasa algo similar? Con el Fonde hay una negociación, no sé en qué términos, pero que están llevando adelante los diputados, gente del PCNT y el gobierno,
pienso que no va a haber ningún problema fundamental, porque además no existen. Este país no se caracteriza por un virulento empresismo. Más bien la apetencia promedio de los uruguayos por ahora predominante es tratar de ser empleado público. ¿Verdad? Esa mentalidad no condice con fundar empresas nuevas y llevarlas adelante en general. Así que yo pienso que no va a haber mayor problema, porque no hay una abundancia de proyectos autogestionados así, que florezcan. Y el estar de amortiguador de la economía capitalista y tener que bancar a industrias que se funden, y se funden porque no se invirtió y porque envejecieron, y después tener que levantar un muerto de eso, no es mucho negocio, no es muy redituable. Usted dice que las autogestionadas no han sido un ejemplo de... Las autogestionadas, algunas son milagrosas. Hay de todo en la panoplia, como hay en las empresas privadas. Hay empresas privadas que le deben 20, 30 millones al Banco de la República, no vaya a creer. Hay de todo en la vida del Señor. Y hay empresas autogestionadas que andan fenómenos, otras que andan regular y otras que andan mal. Pero bueno, es así la cosa. ¿Cuándo se sintió solo durante el gobierno? Usted decía algo de eso en su discurso último. Y el poder de la presidencia por momentos deja solo ante problemas difíciles. Por ejemplo, teníamos el puente ocupado hacía como 3 años, yo estaba luchando por desfacer ese entuerto. Después me reprochaban falta de firmeza. ¿Y qué? ¿Qué querían? ¿Que le declarara la guerra a la Argentina? ¿O algo por el estilo? No sé qué me pedían. Y hacían declaraciones altisonantes. Y yo tratando de poner paños tibios y enfriando la cosa para poder negociar, y me hacían algunas declaraciones que... Entonces... Pero después hablan de política de Estado. Política de Estado, en lo que se dice en el Uruguay se registra todo en la Argentina. Los comentarios peyorativos que en el Uruguay hacen los distintos personajes de calibre político del Uruguay se registran todos en la Argentina y tienen una repercusión formidable. Quiéramos que sí o que no, tenemos una especie de ensamble histórico del cual no podemos renunciar. Los países no se mudan. Y no siempre hemos colaborado con eso. Y aquello de la vieja y el tuerto fue bastante desafortunado, ¿no? Sí, pero es una conversación privada. Exacto. Si a uno le... Ay, Raquel, si a ti te publicaran las conversaciones que tenés con tu marido, o tenías con tu marido en una cosa, capaz que vamos a una guerra civil, por supuesto. Hay cosas privadas que no se dicen para afuera. Ahora cuando te las transforman en noticias, estás muerto. Sí, sí. Pero como que la prensa de pronto tiene que dar fe de todo eso que yo no digo que la prensa haya estado mal. Lo que digo que... Hay que tener cuidado con los micrófonos abiertos. Hay que tener cuidado pero no me vengan a hablar después de política nacional o de Estado, en política exterior. Y la saqué barata. La saqué barata. Porque desde el punto de vista, lo peor que tenía no dejaba de tener un dejo ofensivo. Y entonces, transmitido públicamente en una conversación de boliche, ¿Fue igual que aquello de Valle, que todos los argentinos del primero al último son ladrones? No fue tan grave como lo de Valle, porque eso fue una ofensa a la nación entera. También fue algo dicho fuera de micrófono. Claro, lo mataron a Valle, lo mataron con eso. Sí. Bueno, eso le pasa a uno por ser hombre público. ¿Cómo estás viendo América Latina más allá de estos intentos de integración? ¿Realmente se está integrando?
Acá me voy a referir concretamente a Venezuela. El presidente en su discurso marcó una postura del país, ¿no? Del Estado, de su gobierno. Pero Nin días antes había traído a colación algunos temas sobre los derechos humanos, igualándolo lo que pasa en Venezuela con algunos opositores al estado de dictadura acá en el Uruguay. Eso fue bastante... Mire, ¿Habrá sido desafortunado también? yo no sé lo que fue. Yo lo que le puedo decir es que los derechos humanos se están violando en el mundo entero. Incluso acá. ¿Cómo? ¿Por voluntad del gobierno? ¿Por maldad de la gente? No, no, no. Por mecánica de lo que es la vida de nuestra sociedad. Hay gente viviendo en lugares que son indignos y no hemos podido hacer. Entonces hay problemas de ese tipo. Estados Unidos no se puede hacer el sota. Yo le reclamé a Obama un preso que hace 33 años. Se olvidaron de que lo tienen preso. Era un luchador por la libertad de Puerto Rico. No tiene ningún homicidio ni nada por el estilo. Está como donado en una cárcel ahí. Los de Guantánamo. Si no hay violación de los derechos humanos, los de Guantánamo no sé lo que es. No tienen juez, no tienen fiscal, no tienen nada. Ahora le cobramos a Venezuela todo. A Estados Unidos porque grande se la dejamos pasar. No me gusta que haya garrotazos con la gente en la calle y líos. No me gusta. Ni me gustan que haya presos por causas políticas. Pero hay una posición política también dentro de la porque le ofrecen el exilio que se vaya, no se quieren ir, quieren victimizarse también. Es una forma de hacer política. Estoy aquí, es bravo ese juego. Es bravo. Entonces es medio irracional la cosa. Y además hay unas tesis, hay por ahí un trabajo de un coronel, Sharp, muy difundido en el mundo, de cómo se puede, con métodos civiles, desestabilizar un gobierno. Y es toda una teoría de más de 200 y pico de técnicas que se aplicó en los Balcanes, que se aplicó en Ucrania, que se aplicó en la primavera árabe, por todas partes, y uno ve el modelo. A veces pienso si no está pasando en Brasil y si no está pasando en Venezuela. Con dolor, ¿eh? En lugar de los golpes de Estado de antes. En lugar de los golpes de Estado. Ya venimos. ¿Se siente la falta de adrenalina de ser presidente, de ser senador? ¿Qué diferencia hay? Yo, la verdad que no estoy muy compenetrado hoy en el trabajo del Senado. Voy a respaldar en todo lo que pueda el gobierno y a poner todo mi esfuerzo, pero la verdad que estoy absorbido por la campaña electoral en el interior. Voy mucho al interior, mañana mismo tengo que viajar, larguísimo, voy a Artigas, y eso me demanda mucha energía. ¿Cuántas intendencias piensa el Frente? No. Pero que tiene perspectivas. Tratar de votar lo mejor posible donde los lugares. Si le llevo la punta a lo que me dicen los compañeros en todos lados, pero en fin, yo considero que lo razonable que sería. Que lo razonable que está seguro es Montevideo y Canelones, o Canelones y Montevideo, me parece. En Maldonado hay amenazas, pero creo que mayoría. Creo que en Rocha se puede ganar en Artigas. Hay posibilidades, al parecer, en Salto. Está dibujada una buena presencia, o por lo menos un buen desafío, Cerro Largo, en Florida. Me dicen que en Río Negro. No conozco, no he estado en Río Negro, pero hace 3, 4 días participé en un acto en Colonia, en Carmelo, que había
entre 4 y 5.000 personas y yo nunca vi un acto político en Carmelo ¿Con Jorge Mota? de esas dimensiones, con los dos. Ah, con los dos. Con los dos, y me hacía la pregunta, ¿qué pasó en Carmelo? Porque esto me sorprendió mucho, no sé. Uno se lleva a ojo de buen cubero. Me parece que la lucha electoral por las intendencias motiva mucho más en el interior que acá. Ayer Mermot decía que a pesar de la cárcel con la que pagaron Lucía y bueno, en su caso, y aún incluían hasta Daniel Martínez, no por las mismas razones, no estaban eximidos, ni estaban como para ser, desde el punto de vista jurídico, como para ser candidatos. ¿Eso qué es? ¿Eso es libertad de opinión? ¿Eso son llamados de grupos más radicales de derecha? Sí, creo que son posiciones políticos ultraclasistas, por lo excesivamente antirrepublicanas y conservadoras, que, bueno, se manifiestan en alguna gente en Uruguay, pero que es una minoría de gente que razona así. En general, la gente en Uruguay mira mucho más hacia adelante y el durante. Pero tener una discusión de ese tipo a esta altura del partido, cuando fue presidente electo con mayoría, un presidente y eso, ¿y qué juez mayor que hay que el juez electoral? No sé, me parece que hay derecho a tener cualquier opinión, pero me parece que es una mentalidad que está un poco detenida en el tiempo. ¿Guantánamo fue una decisión que se volvería a tomar hoy? Digo, traer los presos de Guantánamo. ¿O habría que haberla reflexionado Guantánamo más? está dentro de las cosas de principio, que no sé si convienen o no convienen. Son de las cosas que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Son gestos? ¿Por qué hay que suscribirle al mundo que es una barbaridad eso? Pero hablamos de derecho, de constituciones, hablamos de derechos humanos, nos llenamos la boca y cuando hay que tomar una decisión de poner la carne en la parrilla, nos encontramos con un presidente que quiere desfacer un entuerto, presidente al que yo me he ocupado en darle mucho palo por esto y por lo otro y por lo de acá y por lo de allá. Pero una vez que quiere desfacer un entuerto, decía, es un problema tuyo, arreglate. No, yo creo que es un problema de la humanidad. Y el tema sirio es otra forma, es otra cara de esta problemática mundial, ¿no? El tema sirio es el intento de gritarle al mundo. No podemos evitar la guerra en Siria, pero podemos amortiguar sus consecuencias. Porque los autores, los responsables, ¿quiénes son de esa guerra? Y no podemos cruzarnos de brazos con miles y miles de niños que están en campos de refugiados y pasan los años y las grandes víctimas, niños. Claro que son las víctimas. Y fue lo que nosotros quisimos políticamente apuntar. No sé si están queriendo trabajar, si se están adaptando bien. Yo pedí que trataran de poner el acento en gente de origen campesino. Desgraciadamente traen inmigrantes que son hijos de una clase media. Yo tengo vecinos ahí. Yo le miro los dedos. Y no hay mucho trabajo. Aunque unos han hecho bloques. La mano del que trabaja fuerte tiene los dedos gruesos. Sí. Y esta parte se le ensancha y todo lo demás. Eso es más viejo que el mate, no se precisa ni hablar. Eso habla de... Pero no porque desprecie la formación intelectual, es que este país necesita gente que atraque en el trabajo rural, en esas cosas. Y nosotros creo que tenemos que propiciar. Ahora se está cambiando la cosa, empieza a haber inmigrantes en el Uruguay. Y yo creo que a este Uruguay tan envejecido le hace bien.
Yo tomé una medida que fue de esas cosas que, en fin, muy difícil en Uruguay para que le den al inmigrante la residencia. Un trabajo horrible. Para agilitar eso, empezamos por darle a la Cancillería la potestad de arreglar eso para los ciudadanos del Mercosur. Y hay una explosión de gente que viene y se instala. Y me parece que eso es favorable para el Uruguay. Hay, digamos, peligros de que el proceso político de la izquierda, del Frente Amplio, reproduzca de alguna forma el proceso de implosión, que se puede llamar así, del vallismo. Que el hecho de gobernar de alguna manera se mimetice con el partido o el partido desaparezca en pos del gobierno, ese desgaste que hay, ¿no? Yo no puedo establecer con factores francamente medibles y racionales esa afirmación. Pero yo intuitivamente la siento. Sería un hipócrita si no lo reconociera. Yo siento que ese peligro está latente. ¿Cuál de ellos? De que la acción de gobernar nos va tomando lo principal de nuestra energía y el partido se termina ocupando de gobernar y de sentarse en los asientos, y el partido tiene que ser una cosa mucho más abierta, tiene que tener una perspectiva por encima y más lejana del gobierno, porque el estar en el gobierno es administrar la realidad, y el partido tiene que construir la esperanza y hasta, si se quiere, la utopía para que mañana nos guíe y nos pueda guiar. Si el partido se transforma en una especie de agencia de colocación complicada, literalmente de colocación, o que están cargos, preocupando quién está en el gobierno y y el otro, y esas pasan a ser las cuestiones centrales. Ajá, sin debate de ideas, dice usted. Lo matamos. El partido tiene que tener propuestas, tiene que tener ideas, tiene que anotar problemas. Por ejemplo, se está creando un nuevo tipo civilizatorio, que no digo que sea ni mejor ni peor, es la civilización de Internet. Es la civilización del tiempo en que los muchachos se comunican con el aparatito, están en un boliche, el novio con la novia, están... Bueno, ese no es el mundo en el que nos formamos, pero ese mundo existe y va a ser otro mundo. Y eso tiene que tener cabida y tiene que tener una expresión política. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Verdad? Sí. Hay que preocuparse de eso, porque lo otro es que ir para la época de las cavernas, no va a ir para atrás la cosa. Bueno. Y yo veo que hay que enfocar ese tipo de problemas. Por eso me preocupa la salud del partido enormemente. Mujica, cuando recorre Porque las además calles... pertenezco a una generación que se va. Sí. Yo soy consciente. El mejor dirigente no es el que hace más. ¿Cuándo cumple años? Dentro de un mes tengo 80. El mejor dirigente es el que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Porque acá no hay ningún trabajo a corto plazo. Esto es largo. Y tiene que haber gente que cuando a uno se le caen los brazos y no puede sostener las banderas, haya brazos jóvenes que levanten las banderas y que continúen. Cuando recorre la ciudad, el país, pero sobre todo Montevideo, donde Lucía está ahí intentando gobernarla, ganar para gobernarla, ¿qué siente cuando ve ese cambio de paisaje humano que se produce al atardecer? Donde la gente de trabajo se va, toma se cierran y aparece una cantidad de ciudadanos, de conciudadanos en situación realmente muy, muy lamentable, más todos los que están organizados desde el punto de vista de los intereses del narcotráfico que están en otras zonas, ¿no? No.
No, no, yo desafío a todos los periodistas del Uruguay, a usted inclusive y otros Sí. que vayan por otra vereda, que se pongan una capucha, disimulen, se pongan una careta y me dejan caminar a mí. Ustedes eligen la calle que quieran. Lo Y me, hacemos. y me dejan caminar a mí. Lo hacemos. Y a ver qué hace la gente conmigo. Pero no decimos ni tiramos una letra en tal lado y vamos. Yo lo único que tengo para el pueblo uruguayo es agradecimiento por el reconocimiento que me y el cariño que me tiene la gente por todos lados, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con lo que uno dice, ni siquiera que lo hayan votado ni nada. Pero yo lo que veo en el pueblo uruguayo es un gigantesco cariño. No, eso ni que hablar, Mujica, Entonces, tal vez no me expresé bien. Hablo de la gente que ha quedado al borde del camino. Y que vive en tenemos deuda situación- social. Que están en situación realmente... Yo creo que hay que seguir trabajando mucho porque la economía genere medios, por obligar a repartir, por hacerse cargo de los desamparados. Sí, no se puede ser neutral con eso. Y la gente de clase media acomodada tiene que entender, porque a veces puede sentir como una ofensa injusta de que se le saque un poco más, pero si no tratamos de mitigar las carencias de la sociedad, a la larga la sociedad se hace inconvivible. Ujú. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que hacernos cargo porque, y yo creo que hay que insistir con el generar políticas sociales, pero a su vez tener una economía que las haga posible, porque si la economía no las hace posible, pero esta afirmación rotunda, al mercado, crudo y puro como es, si lo dejamos, no se encarga de lo social. Puede hasta florecer, enriquecer gente, caminar, pero nos queda un borrón de gente crecientemente desamparada. Lo que quiere decir que el Estado tiene que tener políticas activas. Tenía Y razón. una economía abierta, así como regionalista, de la región. ¿Le parece que va a compensar, que va a cuidar esos resguardos que usted dice, No, esas esa economía políticas no cuida. El que tiene que cuidar es el Estado, tiene que sacarle la economía para repartir. Nunca más con pequeña, concreta, inamovible la definición de Valle. El Estado tiene que ser el escudo de los pobres. Uh-huh. Porque el mercado no se va a encargar de esa política. Tiene que ser el Estado. ¿Cómo hace? Bueno, Raquel, viene y te pone la mano en el bolsillo un poquito a vos. Y al que tiene mucho más que vos le pone otro. Y tú vas a patear y el otro va a patear también. No hay que llevar el pateo al grado de histeria, porque tú tienes que seguir trabajando y el otro tiene que seguir. Porque yo tengo que ser inteligente. Si te saco demasiado, tú no trabajas. Y a mí a la larga me conviene, como un chorrito de leche, sacarte un poquito, pero dejarte vivir. Uh-huh. Pero ese poquito tiene que ser... Tú tienes que crecer y tienes que generar recursos porque hay un sector de la sociedad que no tiene fuerza para vivir con sí mismo. Mujica, lo último, un minuto, ¿no? Y es muy fuerte lo que voy a preguntar, es bastante interesante el tema. ¿Hay zonas de Montevideo donde la policía no está pudiendo entrar? No, yo creo que a Prepo entra donde se le ocurre a la policía, pero puede haber lugares donde hay ciertas tendencias contemporáneas del narcotráfico a crear islotes de población favorable, uh-huh. Por un lado, favoreciendo a alguna gente, encontrando gente adicta. O amedrentando. Y por el otro lado, amedrentando. Un juego de toma y daca. Y eso existe no solo en el Uruguay, está fuerte en algunas zonas de la Argentina, muy fuerte. En algunas zonas de Rosario particularmente, según la información. Y es parte de la lucha de estos años. No es sencillo este problema. ¿Cómo se imagina los próximos 5 años? ¿Qué es lo máximo que puede alcanzarse? El mayor peligro que tengo que tener que comprar pizza prehecha.
Para mí es una verdadera amenaza, una ofensa. Las empanadas y la pizza. Sí, Y las milanesas. Sí, porque no, De Lucía. no, las cosas industriales jamás O aprender pueden. a cocinar, ¿no, Mujica? ¿No será? Sí, pero yo sé cocinar, pero un guiso y eso no, pero no. La mano, el touch Sí, de Lucía. no. Esa es una amenaza en nuestro horizonte que está ahí. Nos tendremos que reconvertir. Sí, gracias. Ha sido un gusto. Salud. Bueno, Nos salud. vemos, amigos. Salud.